Bueno, continuaremos nuestra segunda clase, lección 5, origen e historia de las iglesias reformadas en Europa. Como expliqué que ayer olvidé grabar segunda clase, hoy solamente mostrando la presentación de José Cuya y también videos con algunas explicaciones. Después también continuaremos la grabación que hice ayer. Primero, vamos a ver eh, la presentación de José Cuya. Es sobre Suiza y Francia. Bueno, sin su explicación, pero voy a mostrar su preparación de presentación.
Bueno, allí fue los países Suiza y Francia, desde el tiempo de la Reforma hasta hoy, la Iglesia reformada de ambos lugares, ambos países, cómo desarrollaron. Especialmente podemos observar de nuevo que en Suiza sí ya hemos tratado varios puntos. En Francia sí había un tiempo de era de evangelismo y muchos protestantes ya llegaron a los corazones de los franceses. Sin embargo, desaparecieron todos. Bueno, no es como desaparecieron, sino que muchos murieron por la fe, muchos tuvieron que salir de Francia. Sobre este tema vamos a ver un video. Hugonote era el nombre con el que se referían a cualquiera de los protestantes en Francia en los siglos XVI y XVII, muchos de los cuales sufrieron una severa persecución por su fe. Pero ¿cómo nacieron y por qué son uno de los grupos protestantes más perseguidos de la historia? Bienvenidos a este resumen de la historia de los hugonotes. El origen del nombre hugonote es incierto, pero parece provenir de la palabra Ain, derivada del alemán Eichenossen, que solía describir a los patriotas de Ginebra hostiles al duque de Saboya. También puede haber sido influenciado por el apellido Hughes, que hacía referencia a un líder del movimiento de Ginebra llamada Besançon Hughes. Otra leyenda sugiere que se les llamó hugonotes porque se veían obligados a reunirse por la noche, y se corrió el rumor de que se reunían en honor de un fantasma llamado Leroy Huguet. Ahora, ¿cómo nació este movimiento protestante? Después de 1517, el movimiento de reforma se extendió rápidamente en Francia. Sin embargo, al igual que en otros territorios, los protestantes franceses pronto sufrieron persecución y el primer mártir francés, Jean Vallière, murió en la hoguera en París en 1523. Las medidas estatales se redoblaron después del asunto de los carteles en 1534, cuando se encontraron letreros que atacaban la misa en las paredes de todo París e incluso en la puerta de la habitación del rey Francisco I. A partir de entonces, muchos protestantes franceses huyeron. Muchos fueron a Estrasburgo, donde Martín Bucero había organizado una iglesia reformada. El más famoso de estos exiliados hugonotes fue Juan Calvino, quien se fue a Basilea en 1534. Se cree que allí escribió su Institución de la Religión Cristiana. En 1538, Calvino visitó Estrasburgo por invitación de Bucero y organizó allí a la comunidad protestante de habla francesa. La primera comunidad hugonote en territorio francés se fundó en 1546, siguiendo el modelo de la comunidad de Estrasburgo. La iglesia hugonote en París fue fundada alrededor de 1555. Finalmente, la iglesia protestante en París convocó su primer sínodo en 1559, al que asistieron 72 representantes de todas las provincias del reino. Los representantes redactaron una confesión de fe que estuvo muy influenciada por las ideas de Calvino. El sínodo de 1559 fue también el comienzo de un notable aumento cuantitativo en el movimiento. En ese sínodo estuvieron representadas 15 iglesias. 2 años después, en 1561, el número fue de 2150, un aumento que puso a los hugonotes en el primer plano de la escena política francesa. La conjura de Amboise de marzo de 1560, formada por hugonotes con el objetivo de secuestrar al niño rey Francisco II, resultó en la muerte de los conspiradores, excepto Luis I de Borbón, príncipe de Condé. Pero los protestantes se habían vuelto tan poderosos que Gaspar de Coligny, su líder más famoso, protestó en la Asamblea de Notables en 1560 contra toda violación de la libertad de conciencia. El intento de paz fracasó después de que varios hugonotes que se reunían para adorar en un granero en Passy
fueron masacrados. Condé declaró que no había esperanza sino en Dios y en las armas. En 1562 los líderes hugonotes firmaron un manifiesto en el que declararon que fueron obligados a tomar las armas por la libertad de conciencia. Así comenzó un periodo de confusión y violencia en Francia, conocido como las guerras de religión. Un famoso incidente de este periodo fue la matanza del día de San Bartolomé. En la noche del 24 al 25 de agosto de 1572, después de una reunión en la que estuvieron presentes la reina madre Catalina de Médicis, su hijo el rey Carlos IX, el duque de Anjou y los Guisa, ocurrió una masacre en la que Coligny y casi todos los hugonotes líderes en París fueron asesinados. La masacre de París se repitió en toda Francia y los protestantes fueron asesinados por miles. Los sobrevivientes resolvieron una resistencia desesperada y en 1573 se formó un partido político hugonote. Los hugonotes al principio esperaban que la corona de Francia pasara a un hugonote. Cuando esto se hizo obviamente imposible, empezaron a luchar por la plena libertad religiosa y civil. Y es que los hugonotes ya eran muy numerosos. Se estima que antes de la matanza del día de San Bartolomé ya representaban el 10% de la población de Francia. La guerra se reanudó y continuó durante todo el reinado de Enrique III, que sucedió a Carlos IX en 1574. Enrique alentó la formación de la Liga Santa contra los hugonotes y después del asesinato de Enrique III en 1589, su sucesor, el heredero hugonote Enrique IV, solo pudo pacificar el reino abandonando el protestantismo, aceptando el catolicismo y privando a la Liga Santa del argumento de que no debería asumir el trono por ser protestante. Bajo el reinado de Enrique IV, los hugonotes por fin obtuvieron libertad religiosa y política a través de la promulgación del Edicto de Nantes de 1598. Sin embargo, las guerras civiles se reanudaron en la década de 1620 bajo el rey Luis XIII. Finalmente, los hugonotes fueron derrotados y la paz de Alès se firmó en 1629, mediante la cual se permitió a los hugonotes conservar su libertad de conciencia, pero perdieron todo su poder militar. Sus derechos restantes bajo el Edicto de Nantes fueron confirmados por una declaración real de 1643 en nombre del rey Luis XIV. Pero el clero católico francés no podía aceptar a los hugonotes y trabajó para privarlos de sus derechos. El acoso general y la conversión forzada de miles de protestantes fueron desenfrenados durante este periodo. Finalmente, la presión política en contra de los hugonotes explotó en 1685, cuando Luis XIV revocó oficialmente el Edicto de Nantes. Esta decisión política provocó uno de los éxodos más grandes y desacertados de la historia de Francia. Los hugonotes buscaron refugio principalmente en países protestantes que les permitieran vivir su fe en libertad. La mayoría emigró a Suiza, Países Bajos y Gran Bretaña. También hubo una fuerte migración hacia Prusia y Escandinavia. A partir de ahí, también emigraron hacia las colonias como Sudáfrica y Norteamérica. El éxodo de hugonotes de Francia creó una gran fuga de cerebros, ya que muchos de ellos habían ocupado lugares importantes en la sociedad. Los hugonotes forjaron la industria, la intelectualidad y la política en los países a los que emigraron. En la primera parte del siglo XVIII, los hugonotes habían sido aparentemente suprimidos en su país. En 1715, Luis XIV anunció que había terminado todo ejercicio de la religión protestante en Francia. Ese mismo año, sin embargo, una asamblea celebró una conferencia en Nimes dedicada a restaurar a la iglesia protestante. Aunque muy reducido en número, el protestantismo seguía estando presente en Francia.
La persecución de los hugonotes se revivió de 1745 a 1754, pero la opinión pública francesa comenzó a volverse en contra de las persecuciones. A pesar de la feroz oposición del clero católico romano, un edicto de 1787 restauró en parte los derechos civiles de los hugonotes. En 1789, con el surgimiento de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional afirmó la libertad de religión y otorgó a los protestantes la admisión a todos los cargos y profesiones. Desde entonces, el protestantismo en Francia ha estado presente con cierta libertad, pero su número es muy reducido. Hoy, los protestantes en Francia son más de 1 millón, alrededor del 2% de la población del país, mucho menos que el porcentaje de protestantes antes de la masacre del día de San Bartolomé. Francia ha dado grandes hombres y mujeres que le han hecho importantes aportes al protestantismo, empezando por Pedro Baldo, un comerciante de Lyon que fundó un grupo preprotestante, los valdenses. También Juan Calvino, Guillermo Farel, Pierre Viret y Teodoro de Beza, que fueron figuras centrales del periodo de la Reforma. En octubre de 1985, para conmemorar el tricentenario de la revocación del Edicto de Nantes, el presidente de Francia, François Mitterrand, anunció una disculpa formal a los descendientes de los hugonotes dispersos en todo el mundo. ¿Y tú qué piensas? ¿Conocías la historia de los hugonotes? ¿Qué crees que hubiera sucedido si Francia se hubiera convertido en una nación protestante? ¿De qué manera la persecución a nuestros hermanos en el pasado nos alienta hoy a la templanza y a la fe? Déjanos tu opinión en los comentarios. Bien, y sí, es una historia triste que nuestros hermanos hugonotes tenían mucha esperanza, mucha visión, pero perdiendo sus vidas terminaron la historia en Francia. Pero sí, ellos inmigrando a Alemania, Inglaterra, Suiza y otros países, ahí construyeron, edificaron iglesias, también una nueva sociedad con esa mente, con esa visión de protestantismo. Vamos a ver un poco más sobre la matanza de Día de San Bartolomé. La matanza de San Bartolomé. En 1572 tiene lugar aquí, en París, un evento descrito en el libro El conflicto de los siglos como el más negro del negro registro del crimen. El 24 de agosto comienza la matanza del Día de San Bartolomé. Al sonar las campanas en la noche, se desató una masacre en contra de los protestantes franceses de la ciudad. Era más que de costumbre, debido a la boda de uno de sus líderes. Por la noche, los arrastraron fuera de sus casas y los mataron a sangre fría. La masacre continuó aquí en París durante 7 días. Después, se extendió a otras ciudades como Lyon, Rouen y Orleans. Algunos estiman que hasta 70.000 personas fueron asesinadas en las semanas y meses que siguieron. Dos días antes de lo ocurrido en San Bartolomé, Catalina, la madre del rey, ordena el asesinato del almirante Gaspar de Coligny, un líder hugonote. El intento de asesinato falla y ahora temen que los hugonotes emprendan un contraataque. La segunda vez se aseguran de no fallar. Matan al almirante en su cama. Después de esto, la matanza se propaga. La carnicería continuó durante 7 meses en toda Francia. Muchos de los asesinatos eran personas ilustres y honradas dentro de la sociedad.
2 o 3 gobernadores rehusaron atacar las órdenes del rey. Uno de ellos, llamado Montmorrin, escribió una carta que merece la pena conocer. Señor, he recibido una orden que lleva el sello de Su Majestad de ejecutar a todos los protestantes de mi provincia. Respeto demasiado su persona como para no considerar la carta una falsificación. Pero si la orden es auténtica, os respeto demasiado para obedecerla. Cuando la noticia de la masacre llega a Roma, la acogida fue jubilosa y muy poco diplomática. La alegría entre los clérigos no conocía límites. El cardenal de Lorraine recompensó al mensajero con 1000 coronas. El cañón de San Angelo tronó una salva alegre y las campanas de todos los campanarios repicaron por toda la ciudad. Gregorio, acompañado por cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, encabezaba una procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorraine entonaba un Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la masacre, y en el Vaticano podemos contemplar los 3 frescos de Vasari, que describen el atentado contra el almirante, el rey en consejo planificando la masacre y la matanza misma. Los eventos de San Bartolomé crearon una identidad compartida entre luteranos, calvinistas de las iglesias reformadas y anglicanos. El catolicismo eran los otros y la violencia dirigida hacia los protestantes creó un sentimiento compartido frente a la injusticia. Una solidaridad que se esparció por todo el mundo protestante a escala internacional. El día de San Bartolomé queda como una de las muchas manchas del catolicismo, donde se ven claramente los efectos de la unión entre la Iglesia y el Estado. En la Biblia, Jesús dijo que tenemos que darle al César o al Estado lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, queriendo decir que la Iglesia y el Estado deben permanecer separados. Defendamos la libertad de aquellos que piensan como nosotros y también la de aquellos con los que discrepamos. Porque la libertad religiosa, es algo que Dios quiere para todos. Bien, así fue. Vamos a escuchar la presentación de hermano Carlos García sobre historia de la Reforma protestante en los Países Bajos y Escocia. ¿No? Y la forma en cómo ellos hacían su expansión o su determinación dentro de ciertos países. No olvidemos que no solamente era ganar adeptos, sino ganar terreno político, ¿no? Y es algo que es importante señalar. No solamente es una cuestión religiosa, sino también tiene que ver con un aspecto social, político, la expansión de cada uno de estos movimientos. Entonces, dentro de esa expansión, ya lo hemos visto hace un momento en la anterior exposición, como por ejemplo los católicos y los hugonotes tenían estas disputas que llevó a toda esta masacre, ¿no? Que es muy, muy, muy doloroso verlo dentro de nuestra historia como iglesia evangélica. Pero esto también sucedía a inicios de la construcción doctrinal, la construcción social de un país como Holanda, ¿no? Que estaba influenciado por muchos movimientos. Sin embargo, gradualmente la iglesia reformada, anterior pastor, la Iglesia Reformada se establece en Holanda, aún con todo el boicot que ejercía la Iglesia Católica en contra de los protestantes. Entonces, poco a poco la Iglesia Católica va perdiendo terreno, porque ese era el objetivo de la Europa que se sacudía del dominio católico romano. Entonces, lo que se pretendía establecer es no solo con una confesión, sino también con una forma política y social de llevar a una nación lejos del dominio para ejercer su propio dominio, su propio gobierno. Y entonces, a pesar del boicot que ejercía la Iglesia Católica, y lo vemos en Francia muy fuerte, extendiéndose desde Portugal, extendiéndose desde España, extendiéndose desde Italia, ¿no es cierto?, para ir ganando ellos terreno por sobre las naciones ya que se estaban independizando del catolicismo romano.
Entonces, a pesar de eso, la iglesia reformada gradualmente en Holanda va ganando terreno. Así en 1561, Guido de Bres redactó la Confesio Bélgica, ¿no? La Confesión holandesa. Hemos hablado la semana pasada sobre esto, que cada país determinadamente establece una confesión para darle cuerpo, darle guía y darle un sentido a la nación fuera del dominio del catolicismo romano. Entonces, esta confesión se remonta a la Confesio Gallica, ¿no? El Catecismo de Heidelberg es traducido al holandés el mismo año de su redacción, en 1563. Estos dos documentos, la Confesión holandesa y la Confesión de Heidelberg, son documentos que constituyen el fundamento de la doctrina reformada holandesa. Siguiente persona. Y ahí aparece, ahí mismo, dentro de todas estas formas de pensar, y es interesante que se empieza a discutir dentro de las escuelas teológicas, dentro de las propias universidades, que ya van tomando cierto carácter protestante, lejos del catolicismo romano, ciertos personajes que van a determinar ciertos asuntos doctrinales. Por ejemplo, aquí vamos a ver al famoso Arminio, ¿no? Los hermanos wesleyanos deberían conocer muy bien quién es Arminio, porque es de quien tienen su argumento. Wesley toma de Arminio el argumento teológico, ¿no? Y en contraposición también aparece un profesor de la misma institución en donde Arminio estaba ejerciendo su labor docente para contraindicar la indicación teológica que tiene Arminio, ¿no? Entonces, en resumen, les diría que Arminio habla de que la salvación se gana, o la salvación está dotada solamente por Dios, por supuesto, pero solamente se le otorga a la persona que tiene fe, ¿no? Entonces, solamente los que tienen fe pueden ser receptores de la gracia salvadora de Dios. Sin embargo, Gomerus, siguiendo la línea de Calvino, diría de que los predestinados, en el pensamiento de Dios, en una época muy antigua a la etapa humana, Dios ya determinó quiénes serían los salvados. Entonces, solamente Él tiene poder para salvar a las personas, y no nosotros actuando con nuestra fe, ¿no? Entonces, probablemente vamos a hablarlo esto más adelante también. Entonces, ahí esta controversia aparece en medio de Holanda, en medio de estas construcciones dogmáticas que van a ir dándole cuerpo a la Holanda reformada que vamos a ver más adelante. Siguiente, pastor. Más adelante pasaron muchos años y va a aparecer un personaje, Abraham Kuyper, ¿no? Uno más de las disidencias. Y es interesante que en Holanda no hay una iglesia reformada como tal, única, ¿no? Y vamos a verlo a la luz de la lectura que tenemos, porque pasaron muchos años, y Abraham Kuyper es un personaje así como al igual que Juan Calvino. Tenemos mucho que hablar de él, y de Juan Calvino también nos quedamos cortos tal vez. Para muchos reformados de la línea más ortodoxa, por ejemplo, Abraham Kuyper es uno de sus personajes insignia, ¿no? Que ahora se pretende resaltar. Entonces, de repente, no sé si hemos escuchado, pero yo había escuchado sobre este personaje. Sin embargo, en la lectura nos habla de que él va a darle un énfasis más fuerte a estas divisiones que va a haber dentro de la iglesia holandesa, ¿no? Pasaron muchos años desde el siglo XVII, donde la iglesia reformada es oficializada, ¿no? No nos olvidemos, ya con el tiempo la iglesia reformada se hace una iglesia nacional. Pequeños cismas con grandes repercusiones son mina para la iglesia local, sin embargo. A finales del siglo XIX aparece en escena un político y teólogo holandés que definirá un cisma más en la historia de la iglesia reformada de Holanda. Entonces, Abraham Kuyper aparece con un partido político para hacerle contrario a las políticas liberales que empiezan a nacer en este siglo, ¿no? Entonces, la pretensión de Kuyper es regresar como nación a la reforma del siglo XVI, ¿no? El objetivo de Kuyper fue despertar a la iglesia reformada de su letárgica, en que estaban dormidos, y superar al liberalismo, ¿no? Pero luego se enfrenta a la oposición de la iglesia oficial cuando quedó claro
en un consenso no era posible. Entonces, ¿qué pasó? Kuiper quebró con la Herborner Kerk, que era la iglesia dominante, o la iglesia oficial, ¿no? La iglesia oficial empezó a tener un carácter más liberal, y Kuiper quiebra con la iglesia nacional reformada, y empezó a formar sus propias congregaciones. Entonces, todas estas situaciones de divisiones dentro de la iglesia reformada trae consigo lo que nos va a decir la lectura. Hoy en Holanda hay más de 17 diferentes iglesias reformadas, ¿no? No hay una iglesia reformada única. Hay 17 diferentes iglesias reformadas, cada una con su propia dogmática. Hay muchas semejanzas en ellas, sobre todo en el aspecto de seguir la línea calvinista, pero cada una está diferenciada, ¿no? Cada una tiene su propia denominación en toda Holanda y representa solo el 20% del total de la población. O sea, las iglesias reformadas no son muchas en Holanda. Para hoy en día, la lectura que estamos siguiendo nos dice que hay una baja increíble, ¿no? Tal vez sería Holanda uno de los países más religiosos, menos confesionales que puede haber en toda Europa ahora, ¿no? Siguiente paso. Esto me llama la atención, veía esta imagen mientras veía la lectura. Esto es un tulipán, ¿no? Es un tulipán que representa al tulip, ¿no? Que es la representación por excelencia de los 5 puntos del calvinismo, pero vemos un tulip muerto en Europa, lamentablemente, ¿no? Tiene que revitalizarse esto. Y esto lamentablemente es gracias a nuestras propias concepciones y divisiones. Ojalá volvamos a verle viva esta flor, ¿no? Siguiente. Luego tenemos a la iglesia de Escocia, ¿no? La iglesia escocesa, que tiene también su propio trasfondo y es interesante. Siguiente, pastor. Y vamos a verlo de esta manera, ¿no? Y yo lo titulo de esta manera, ¿no? Vestir a Escocia de la Reforma. Y es interesante porque Escocia, inicialmente, cuando ya vemos a Suiza, vemos a Holanda, vemos a Inglaterra misma, vemos a Alemania, convertidas a las doctrinas de la Reforma, Escocia es uno de los últimos países en encontrarse con la Reforma. ¿Por qué? Porque este país fue fuertemente católico hasta esa época, ¿no? Y vamos a verlo por qué, ¿no? Por qué hubo el progreso, la introducción de la Reforma fue lento, ¿no? Y lo vamos a ver de esta manera. En Escocia la introducción de la Reforma fue progresivamente lenta. Las razones fueron dos. La primera, no nos olvidemos que Escocia para ese tiempo tenía su propio reinado, Inglaterra también su propio rey, entonces había una especie de disensión ahí, una fuerte disensión, que cada quien tenía su propia autonomía o trataban de hacerlo así, y vamos a verlo constantemente, invasiones por parte de Escocia a Inglaterra, Inglaterra invadiendo a Escocia, y nos va a remontar a la película Corazón Valiente, ¿no? No recuerdo el actor, pero vamos a William Wallace, ¿no? El famoso William Wallace, que fue un héroe escocés. Nos va a remontar. Es una fuerte sanción a los que tenían una predicación con tinte protestante, ¿no? Entonces se empezó a ejercer matanzas a aquellos predicadores o personajes que pretendían traer una nueva forma de predicación, sobre todo si tenían un tinte protestante. Entonces había una fuerte restricción. Pero lo segundo también es porque Escocia era un país que se negaba a integrarse políticamente al protestantismo anglicano de Enrique VIII, ¿no? Rechazaban a Enrique VIII como rey, por lo tanto también rechazaban su nueva religión y se apegaban mucho a la idea de seguir bajo el dominio del catolicismo romano. Sin embargo, fue John Knox, que es personaje insignia de la iglesia presbiteriana, quien al final, propiciado el tiempo, o sea, el tiempo pasó, transcurrió, y con la muerte del rey Jacobo V, que fue rey en Escocia en 1542, cuando fallece, es que el reinado de Escocia queda debilitado.
Y al verse debilitado, fue un momento propicio para que la Iglesia reformada tome posición dentro de la Escocia de aquel tiempo, ¿no? El sistema político escocés queda debilitado y el catolicismo reducido. La victoria de la reforma fue ratificada por el Parlamento escocés en el Contrato de Edimburgo en 1560. Entonces ahí ya la reforma toma posición gracias a John Knox, que hace labor desde Ginebra y con la ayuda de Juan Calvino, ¿no? Lo vamos a ver probablemente más adelante. En el mismo año, el Sínodo General de la Iglesia Escocesa ratificó la Confessio Scotia, que es la Confesión Escocesa, redactada, entre otros, por Juan o John Knox, ¿no? Que más adelante va a ser reemplazada por la Confesión de Westminster, que ya también lo vimos la semana pasada. Siguiente paso. Al interior de la iglesia, sin embargo, vamos a ver algunas situaciones. Al interior de la iglesia escocesa, sin embargo, había diferencias teológicas que finalmente llevaron a una separación orgánica de la institución. Al igual que la iglesia en Holanda, entre liberales y conservadores, cada quien en su política van a ir defendiendo y va a haber luchas entre ellos. En Escocia también sucede algo similar. Los moderados, los también llamados moderates en inglés, influenciados por la Ilustración, estamos hablando ya de las nuevas corrientes modernas de aquella época, y que van a darle ese tinte liberal dentro de la propia iglesia. Entonces va a ir tomando posición dentro de algunos grupos. Estos grupos se llaman los moderates, ¿no? El deísmo y en parte también el unitarismo. El unitarismo es lo contrario a la idea de creer en un Dios o tres personas en un solo Dios, la idea de la Trinidad. Adoptaron algunos pensamientos racionalistas, equiparando la identidad cristiana mayormente con un comportamiento ético y enfrentándose consecuentemente con la doctrina calvinista ortodoxa, ¿no? Cuando hablamos de un calvinismo más ortodoxo, un calvinismo más de tipo conservador, que está arraigado a los fundamentos de la reforma de inicio, ¿no? En el otro extremo estaban los llamados evangelicales. En un momento el pastor Bernardo nos hablaba de los evangelicals, ¿no? Que se le llamaban en inglés. Que va a ser la iglesia libre, la Free Church, ¿no? Que va a llamarse más tarde. De esta iglesia provenimos, la iglesia presbiteriana reformada en el Perú, ¿no? Que somos venimos de la iglesia libre de Escocia, que pueden ser considerados los herederos de la ortodoxia reformada, pero que a veces identifican cultura con decadencia mundana, ¿no? Un poco ese aspecto muy conservador en ese aspecto. Siguiente paso. Finalmente, ¿no? La Iglesia Reformada de Escocia por estos días, ¿no? Durante la segunda mitad del siglo XIX, la importancia de la confesión de Westminster decayó también en las iglesias más bien ortodoxas. Entonces, las confesiones ya no tienen vigencia para esta época, ¿no? O sea, estamos hablando en la lectura. Entonces, se les pone a un lado, entonces las confesiones son relativizadas. Por eso es que ahora hay mucho énfasis de algunas iglesias reformadas de darle importancia a las confesiones, ¿no? Por eso se llaman iglesias reformadas confesionales, ¿no? Porque hacen énfasis en las confesiones de aquella época. En 1879, primero la Iglesia Presbiteriana Unida decidió relativizar la confesión, permitiendo la libertad de opinión en todos los puntos que no tocaran la esencia de la fe. O sea, en lo esencial no, pero en las cuestiones secundarias sí hay libertad de opinión. En 1892 se le siguió la Iglesia Libre con una declaración similar. Las dos iglesias finalmente se unieron en 1900 y en 1929 se produjo la gran unión de estas con la hasta entonces iglesia estatal, la Church of Scotland, ¿no? La iglesia de Escocia, la iglesia nacional. Al mismo tiempo, sin embargo, tiempo después siguen existiendo varias iglesias presbiterianas libres que se separaron en los siglos XIX, incluso en el siglo XX, en señal de protesta contra esta unión, ¿no? Entonces vamos a ver que la liberalidad va a afectar bastante a la iglesia en Escocia para estos tiempos, ¿no? Y de esto podemos hablar bastante también. Eso creo que sería todo, pastor. Gracias por la atención. Bien, gracias.
Ah, a ver, podríamos alcanzar un poco más que Alejandrina tiene que informar próxima semana. Bueno, quizá otra ocasión hoy no alcanzaría. Tenemos que ver un poco más sobre calvinismo y arrianismo porque es un asunto importante. Pero quisiera ver esto por lo menos hoy, antes de terminar. De nuevo. Fue uno de los primeros líderes de la Reforma en Escocia y el fundador de la doctrina reformada en este territorio. Fue considerado como uno de los predicadores más poderosos de su época, aunque solo se publicaron 2 de los cientos de sermones que predicó. También fue una figura clave en la formación de la Escocia moderna. Bienvenidos a este resumen de la vida de John Knox. John Knox nació alrededor de 1514 en Haddington, un pequeño pueblo al sur de Edimburgo. Alrededor de 1529 ingresó en la Universidad de St. Andrews, aunque algunos consideran que fue a la Universidad de Glasgow, en donde estudió teología. Fue ordenado sacerdote en 1536, pero se convirtió en notario para luego ser tutor de los hijos de los Lairds, miembros de una nobleza escocesa de menor rango. Eventos dramáticos se desarrollaron en Escocia durante la juventud de Knox. Muchos estaban enojados con la Iglesia Católica Romana, que poseía más de la mitad de los bienes raíces y reunía un ingreso anual de casi 18 veces el de la corona. Los obispos y los sacerdotes solían tener sus puestos gracias a nombramientos políticos, y muchos nunca ocultaron sus vidas inmorales. El arribo de la Reforma. El constante tráfico marítimo entre Escocia y Europa permitió que la literatura luterana se introdujera de contrabando en el país. Las autoridades romanas se alarmaron por lo que consideraban como una herejía e intentaron reprimirla. Patrick Hamilton, un converso protestante abierto, fue quemado en la hoguera en 1528. A principios de la década de 1540, John Knox ya estaba bajo la influencia de los reformadores. Knox se convirtió en guardaespaldas del ardiente predicador protestante George Wishart, que predicaba por toda Escocia. Sin embargo, en 1546 las autoridades romanas hicieron arrestar, juzgar, estrangular y quemar a Wishart. En respuesta, un grupo de 16 nobles protestantes asesinaron al arzobispo David Beaton en el castillo de St. Andrews, quien presuntamente estuvo detrás de la muerte de George Wishart. El castillo en el que se dio el asesinato de Beaton fue inmediatamente asediado, pero tras darse cuenta de que sería imposible tomarlo, las tropas decidieron retirarse y los protestantes escoceses empezaron a ver a St. Andrews como un símbolo del protestantismo. Iniciando el ministerio. Durante un servicio protestante un domingo, el predicador John Rote habló sobre la elección de ministros y le pidió públicamente a Knox que asumiera el cargo de predicador. Cuando la congregación confirmó el llamado, Knox fue conmovido y rompió en llanto. Al principio se negó, pero finalmente se sometió a lo que sintió que era un llamado divino. Después de que Knox regresara a St. Andrews, su ministerio en esta ciudad fue interrumpido abruptamente. Los protestantes, incluidos Knox, pudieron mantener su baluarte en St. Andrews gracias a los momentos difíciles por los que pasaban tanto Francia como Inglaterra. Pero tan pronto como Francia se recuperó, le envió refuerzos a Escocia aún bajo el manto de la Iglesia de Roma. En 1547, después de que el castillo de St. Andrews había sido puesto nuevamente bajo asedio, finalmente capituló. Algunos de los ocupantes fueron encarcelados y otros, como Knox, fueron enviados a las galeras como esclavos. Predicador itinerante. 19 meses pasaron antes de que él y otros fueran liberados. Knox pasó los siguientes 5 años en Inglaterra y su reputación como predicador floreció rápidamente.
Pero cuando el protestante Eduardo VI murió y su hermana, la católica María I de Inglaterra, ascendió al trono, Knox se vio obligado a huir a Francia. Una vez allí se dirigió a Ginebra, donde conoció a Juan Calvino. El reformador francés describió a Knox como un hermano, trabajando enérgicamente por la fe. Knox, por su parte, estaba tan impresionado con la Ginebra de Calvino que lo llamó la escuela más perfecta de Cristo que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Posteriormente, Knox viajó a Frankfurt, donde se unió a otros refugiados protestantes y rápidamente se vio envuelto en una controversia. Los protestantes no podían ponerse de acuerdo sobre una orden de adoración, controversia que se desarrolló en torno a cómo está regulado el culto, en base al tradicionalismo o en base a la palabra de Dios. Las discusiones se volvieron tan acaloradas que un grupo salió de la iglesia un domingo negándose a adorar en el mismo edificio que Knox. Avances en Escocia. De vuelta en Escocia, los protestantes estaban redoblando sus esfuerzos y se estaban formando congregaciones en todo el país. Un grupo que llegó a llamarse los Señores de la Congregación prometió hacer del protestantismo la fe oficial de Escocia. En 1555 invitaron a Knox a regresar para inspirar la tarea de reforma. Knox pasó 9 meses predicando extensa y persuasivamente en Escocia antes de verse obligado a regresar a Ginebra. Lejos de su tierra natal nuevamente, publicó algunos de sus tratados más controvertidos en los que atacó virulentamente a los líderes que permitieron el catolicismo en Inglaterra. Argumentó que una mujer gobernante era inapropiada para dirigir al país y motivó a la gente común a protestar contra los gobernantes injustos. Sus escritos en contra de las mujeres que en ese momento gobernaban Europa, María de Guisa en Escocia, María la Sanguinaria en Inglaterra y Catalina de Médicis en Francia, luego le trajo fuertes problemas en el futuro. Cuando el escrito se propagó, las reinas mencionadas estaban dejando sus coronas y las opiniones de Knox se empezaron a asociar con Elizabeth I y con María Estuardo, con quienes siempre tuvo una relación difícil. Knox regresó a Escocia en 1559 y nuevamente desplegó sus formidables habilidades de predicación para aumentar la militancia protestante. A los pocos días de su llegada, predicó un violento sermón en Perth contra la idolatría católica, causando disturbios. Los altares fueron demolidos y las imágenes de las iglesias destrozadas. Ministerio en su amada Escocia. Mientras tanto, los protestantes ocuparon militarmente más y más ciudades, por lo que finalmente, en el Tratado de Berwick en 1560, los ingleses y los franceses acordaron abandonar Escocia. Aunque los ingleses, ahora bajo la protestante Elizabeth I, habían acudido en ayuda de los escoceses protestantes, mientras que los franceses estaban ayudando al partido católico. La buena noticia de este tratado era que el futuro del protestantismo en Escocia estaba asegurado. En julio de 1571, y luego de estar varios años ministrando en Edimburgo, Knox vuelve a St. Andrews. De edad mucho más avanzada y con algunas dificultades en su salud, el ministro reformado es llamado a hacer lo que Dios primeramente lo había llamado: predicar. Es allí donde un joven estudiante, James Melville, nos cuenta lo que significa escuchar una predicación de Knox. Él escribió: de todos los beneficios de ese año, la venida del más notable profeta de nuestra nación, el señor John Knox, a St. Andrews ha sido la más grande. Le escuché enseñar ahí sobre la profecía de Daniel, ese verano y el invierno siguiente. Yo tenía mi pequeño cuaderno y mi pluma. Al abrir el texto, él fue moderado por el espacio de una media hora, pero cuando llegó a la aplicación, él me hizo estremecer y temblar, a tal punto que no podía sostener una pluma para escribir. Una disputa con los lores que habían apoyado el establecimiento del protestantismo en Escocia hizo que María Estuardo regresara a Inglaterra. La controversia tenía que ver principalmente con los recursos económicos que habían heredado de la Iglesia de Roma.
Mientras que los lores querían enriquecerse con este dinero, Knox y los ministros querían que estos recursos fueran destinados para establecer un sistema de educación universal, para ayudar a los pobres y para sostener la iglesia. Asegurando la doctrina. El Parlamento ordenó a Knox y a 5 colegas que escribieran una confesión de fe, el primer libro de disciplina y el libro de orden común, todo lo cual desembocó en que la fe protestante de Escocia sería en adelante calvinista y presbiteriana. Knox terminó sus años como predicador de la iglesia de Edimburgo, ayudando a dar forma al desarrollo del protestantismo en Escocia. Durante este tiempo, escribió su historia de la reforma de la religión en Escocia. John Knox murió en Edimburgo en 1572 y fue enterrado al lado de la Catedral de St. Giles, donde actualmente funciona un estacionamiento de vehículos. El legado de John Knox. Knox era claramente un hombre de gran coraje. Un hombre parado frente a la tumba abierta de Knox dijo: «Aquí yace un hombre que no halagó ni temió a ninguna carne». El legado de Knox es grande. Su progenie espiritual incluye a aproximadamente 750,000 presbiterianos en Escocia, 3 millones en los Estados Unidos y muchos millones más en todo el mundo. Sin embargo, sus hijos espirituales no incluyen solamente a presbiterianos alrededor del mundo, sino también a distintas denominaciones reformadas y evangélicas. Charles Spurgeon dijo un día sobre John Knox: «El evangelio de Knox es mi evangelio. Lo que tronaba a través de Escocia debe tronar nuevamente en Inglaterra». ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo puedes ser valiente para desafiar el status quo y predicar con pasión el verdadero evangelio? ¿Has sido rechazado por el celo que tienes porque se predique de manera honesta la palabra de Dios? ¿De qué formas la vida y las acciones de John Knox te han inspirado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Próxima semana continuaremos un poco más sobre el tema de lección 5. Además vamos a ver arminianismo y calvinismo. Y también Abraham Kuyper, que es un modelo o un nuevo modelo de la iglesia o líder de iglesia. Era teólogo, pastor y también político. Entonces, vamos a ver un poco más sobre Kuyper. Igual también las partes de Alejandrina, la iglesia italiana y también otros lugares de Europa. Así continuamos. También la próxima semana seguiremos un poco más, otras clases. Buenas noches. Noches, Gracias. compañeros.